Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18, versículos 18 al 27. Dice la palabra: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites predicar tu palabra. Señor, te pedimos que me uses para tu gloria y tu honra. Señor, abre los corazones de cada uno de los que escuchan, oh Padre Santo, para que tu palabra penetre lo más profundo, pero también, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, al escuchar tu palabra, Señor, nos volvamos a ti, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que traemos es la gran respuesta, el seguimiento. La gran respuesta, el seguimiento. El seguimiento en el Nuevo Testamento designa la acción del creyente que responde al llamado de Jesús. Es decir, el que sigue a Jesús es aquel que ha escuchado el llamamiento de Jesús y se hace su seguidor. Aquí en el pasaje que leímos, que vamos a exponer, el llamamiento que hace Jesús al principal se desprende de la pregunta que hace el principal, y la pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero veamos el relato para ver la respuesta que le dio Jesús. Ya leímos al respecto de la respuesta, pero vamos a verlo más detallado. Si nos fijamos bien en el pasaje, nos daremos cuenta que Mateo habla, si hablamos del paralelismo del pasaje, Mateo habla de un joven rico. Marcos dice uno de ellos. Uno le preguntó, dice Marcos. Pero es interesante aquí en Lucas, que Lucas va y dice qué tipo de persona era quien le preguntó a Jesús. Mateo dice que era un joven rico, Marcos dice que uno le preguntó, pero aquí Lucas dice un hombre principal le preguntó. Un hombre principal, dice Lucas. Entonces, el uno que dice Marcos, Mateo dice que era un joven rico, o sea, lo convierte en un joven rico. Claro, sí, era una persona rica. Pero Lucas dice un principal, alguien importantísimo en la vida política del pueblo de Israel. Y la palabra principal tiene que ver con el asunto de principado o príncipe. Una persona dedicada a la política, una persona dedicada prácticamente al ámbito sociopolítico, económico incluso, del pueblo de Israel de aquel tiempo. Bueno, este hombre llega y le dice: maestro bueno.
¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí lo importante que tenemos que entender que este hombre se dirige a Jesús como maestro bueno. Y la respuesta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Le dice Jesús. Aquí tenemos que entender que este hombre llega haciendo, exaltando de alguna manera, haciendo aludaciones, saludando a Jesús, como diciéndole, agarrándole del hombro, dándole palmaditas en la espalda. Y le dice maestro bueno, o sea, voy a elogiar a Jesús para ganármelo. Es costumbre entre la política hacer eso, ¿no? Oh, excelentísimo Félix, le dice Pablo a Félix, y posteriormente le dice a Festo, ¿no? Aludiendo prácticamente para ganar el favor, para de alguna manera conquistar el corazón o la mente de la persona, para que así la persona ponga atención a lo que le va a decir. Por eso el principal llega, maestro bueno. Y la pregunta es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si nos fijamos bien, un hombre preocupado por la vida eterna. ¿Qué hago para ganar la vida eterna? Él, por ser del pueblo de Israel, de seguro se sentía parte del pueblo escogido. Y vaya, ahorita en este momento Palestina e Israel están en pugna en este momento, y mucha gente por las redes sociales hablando de Israel, que es el pueblo escogido. Mucha otra gente habla en contra del pueblo de Israel, que es un pueblo opresor prácticamente. Es lo que se dice. Pero este hombre principal, aquí en el pasaje, ¿qué haré para heredar la vida eterna?, pregunta. Lo primero que Jesús le responde es, ¿por qué me llamas bueno? No, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aquí hay que entender dos cosas, o una cosa, dos cosas entrelazadas en una. Que el principal no entendía que bueno solamente era Dios. O la otra, que sí entendía que bueno solamente era Dios, y que al llegar con Jesús está reconociendo en Jesús al Mesías, o está reconociendo en Jesús a Dios mismo. Pero realmente no sucedía eso con el principal. Pero Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y le sigue diciendo, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Aquí el punto es que Jesús le dice prácticamente qué está escrito en la ley. En Mateo, ¿qué está escrito en la ley?, pregunta Jesús. Aquí Jesús de tajo llega y le dice, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Está diciendo parte de los mandamientos. Haz de cuenta que le dice, haz esto y obtendrás la vida eterna. Recordemos que desde una perspectiva de la ley, aquel que quiera ser salvo por las obras de la ley tiene que cumplir cabalmente la ley, tiene que cumplir perfectamente la ley. Pero ya hemos dicho anteriormente, que el ser humano por su pecado no puede cumplir la ley. Por el pecado del hombre no puede cumplir la ley santa de Dios. Por la imperfección del hombre no puede cumplir la ley perfecta de Dios. El imperfecto no puede hacer cosas perfectas. Esa es la verdad. Entonces, nadie puede cumplir la ley. Pero Jesús le dice, los mandamientos sabes, cúmplelos. Ahí están, cúmplelos. Y entonces obtendrás la vida eterna. Y lo curioso es que
el hombre le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él no adulteraba, él no mataba, él no hurtaba, él no daba falso testimonio, honraba a su padre y a su madre según él. Pero Jesús, yendo más allá, le dice: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aún te falta una cosa, es decir, Jesús no entró en polémicas con este principal. Jesús se va de lleno y le hace ver que realmente no había hecho lo que él decía que hacía. Realmente Jesús le estaba diciendo que no había cumplido el mandamiento. Y Jesús se va enfáticamente a: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo cierto es de que el político vive del pobre. El político vive de la sociedad. Y extorsiona a la sociedad de muchas maneras, o simple y sencillamente se roba los impuestos. Ahorita, en la actualidad, hemos estado viendo la situación del país, de cómo se está destapando todo lo que hacían los políticos, o siguen haciendo muchos de ellos, y cómo de alguna manera la situación en el país de mucha gente adinerada, porque ha saqueado prácticamente al país. Contratos millonarios por todos lados para saquear el país, los reclusorios, incluso los reclusorios privatizados, y México con los convenios de estar pagando 2,000 millones de pesos por cada reclusorio. Imagínense. Y aquí este hombre: aún te falta una cosa, le dice Jesús, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Prácticamente Jesús lo está confrontando con lo que más le interesaba a este hombre, el asunto del dinero, pero también le interesaba saquear al pueblo, saquear a los pobres de todo lo que tenían. Y lo curioso es totalmente diferente con Zaqueo. Con Zaqueo, que posteriormente habla aquí Lucas de Zaqueo, que este hombre Zaqueo, al contrario, en su conversión dice: si alguna vez he defraudado a alguien, recordemos que era un hombre funcionario también, el Zaqueo, el jefe de los publicanos, que saqueaba a los pobres también. Y dice: si a alguien le he robado algo, se lo regresé cuadruplicado. Y si devolveré a todos, repartiré mis bienes la mitad. Y si a alguien le he defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. La gran diferencia de Zaqueo a este hombre: ambos eran principales, sí, pero uno diciendo: voy a resarcir el daño, mientras que el otro se va muy, muy triste. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico, dice así la palabra. El problema está de que la ambición que hay en el ser humano muchas veces no deja seguir a Jesús, o simple y sencillamente los bienes que poseemos muchas veces no nos dejan seguir a Jesús. Y cuando hablamos de bienes, no me estoy refiriendo exclusivamente a los bienes materiales, sino aquello que nosotros consideramos como un bien en sí mismo para nosotros. Es decir, ¿qué es aquello que me hace sentir a mí que valgo? ¿Qué es eso que yo de alguna manera pongo por delante en mis acciones? Muchas veces ponemos por delante nuestro propio ego, es decir,
yo valgo más que los demás. Todo quiero que gire alrededor de mí. Por otro lado, el asunto de la ambiciono lo que el otro tiene, entonces en consecuencia busco la manera de hacerme de ello y así querer lograr ciertas cosas, acumular ciertas cosas. La envidia, envidio aquello y por supuesto pasa exactamente lo mismo. Muchas veces en la envidia no se obtiene, pero se desea y está luchando con eso, entonces va por delante todo ello. Y no queremos dejarlo, pero sin embargo nos estorban en el seguimiento a Jesús. Este hombre le estorbaba el asunto de desprenderse de los bienes, o voy a decirlo de otra manera, le estorbaba dejar de vivir del pobre, dejar de vivir de su ambición, dejar de vivir de aquello que él robaba y que en apariencia le era permitido porque así estaban estipuladas las leyes sociales de aquel tiempo, porque recordemos que aparte de la ley de Dios, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, o vaya, jurisdiccionado prácticamente al imperio romano, hablando de una perspectiva política. Es decir, se dictaba desde allá y todo el sistema político, social y todo eso permitía prácticamente todo esto. La ley de Dios no lo permitía y no lo permite, pero la ley romana, de alguna manera, aunque se dictaba en el sistema, el sistema político-económico, sí les permitía estar saqueando al pueblo y tener grandes ganancias al respecto. Y este hombre se siente triste cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Solamente así, de esa manera, me puedes seguir. De otra manera, con todos tus bienes o tus ambiciones, no vas a poder seguirme. Pero haz eso y sígueme, le dice Jesús. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, dice Jesús. Y aquí el punto es que no está Jesús diciendo que es imposible que un rico entre el reino de los cielos. Jesús dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Y esto no tiene que ver con que cuántas riquezas tenga, sino la forma como se adquieren. Ese es el punto, porque hay ricos honestos y que en su acumulación es un prosperar día con día, ir acumulando, sí, para heredar a sus hijos y demás, la familia. Es un patrimonio logrado a base de trabajo. Mucho que se da así. Sin embargo, la mayoría de los ricos es porque ha extorsionado, ha saqueado prácticamente al pobre, ha vivido del pobre. Y por esa razón Jesús dice: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué? Porque difícilmente dejarán de hacerlo. Están cebados prácticamente. Y como dice el presidente, no tienen llenadera. Es así como sucede este asunto. Pero aquí el punto no es el asunto de cuánta riqueza tengas, sino qué tanto ambicionas tú. Puede ser el más paupérrimo del universo, del mundo. Puede ser el hombre más pobre, la mujer más pobre, pero tener una codicia inmensa. Y cuán difícilmente entrará al reino de los cielos con tanta codicia, es decir, con anhelar riquezas, o muchas veces gente que tiene delirios de grandeza.
Y eso delirio de grandeza no lo deja prácticamente seguir a Jesús. Es decir, el delirio de grandeza es decir, yo soy grande y yo soy más grande que los demás. Pero la palabra nos dice el asunto de la humillación de aquel que sigue a Jesús. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que dejar todo para seguir a Jesús. Y Jesús aquí avienta una metáfora. Porque es más fácil, dice Jesús, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esta metáfora que Jesús usa es prácticamente sacada de la vida comercial. Y recordemos que en Israel, en este caso en Jerusalén, voy a hacer énfasis a Jerusalén. Joaquín Jeremías habla al respecto, un teólogo del Nuevo Testamento llamado Joaquín Jeremías, que habla en su libro Jerusalén en los tiempos de Jesús. Él habla de que las puertas de Jerusalén, estaba la puerta principal, la puerta grande donde entraban los carruajes, por decirlo así, y donde los comerciantes llegaban con sus camellos también, y se abría esa puerta grande y entraba el camello cargado, los camellos cargados de provisiones para ir a hacer comercio en Jerusalén, a vender especies y todo lo que tiene que ver con el asunto del comercio de aquel tiempo. Llegaban a Jerusalén, entonces una vez estando adentro empezaban a descargar el camello y a ponerlo en una especie de mercadeo para que la gente llegara y comprara, o simplemente ya llegaban y daban a la persona al comerciante, que se dedicaba a vender allá adentro. Llegaban a hacer negocios los mercaderes. Pero lo curioso es que los mercaderes tenían que llegar antes de que se cerraran las puertas. Recordemos que en aquel tiempo, en la noche, no podían estar abiertas las puertas. Se las cerraban temprano las puertas. Solamente se podía pasar por la puerta peatonal, a la cual se le llamaba aguja. No crean que es una aguja de esas de coser, de donde se pasa un hilo, que Jesús está haciendo alusión que era más fácil que un camello pasara por el orificio de la aguja por donde pasa el hilo. No está diciendo eso Jesús. Jesús hace alusión prácticamente a la puerta peatonal que le llamaban aguja, donde los camellos no podían pasar cargados. Entonces lo que hacía el comerciante era, cuando la puerta principal estaba cerrada, era descargar el camello afuera, porque no podían quedarse afuera, tenían que descargar el camello afuera, y entonces empezar a pasar las provisiones hacia adentro, y una vez sin provisiones el camello pasaba por la aguja, pero a empujones, o sea, tenían que ser malabares para que pasara el camello. Pero cargado el camello no podía pasar. Era imposible que pasara. Al quererlo pasar, se quedaba todo atorado. Por eso Jesús dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí el punto es, haciendo alusión prácticamente al descargar el camello para que pueda entrar por la aguja, difícilmente entraba, pero cargado no podía pasar. Hace alusión Jesús prácticamente a que nosotros tenemos que descargar todo aquello que nos estorba para entrar al reino de Dios. ¿Y qué es aquello que nos estorba? El egocentrismo, querer que todas las cosas giren alrededor de nosotros, la envidia, todo aquello que nos estorba prácticamente. Hay muchísimas cosas en nuestra vida que nos estorban y que Jesús dice que nos desprendamos de ellas. Ok, si tengo envidia, no tengo por qué tener envidia. Erradiquemos la envidia de nosotros.
que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Tenemos que entender que nosotros tenemos que desprendernos prácticamente, despojarnos de todo aquello que nos estorba. ¿Cuántas cosas no pasa por nuestra vida en el asunto de que hay rencor en nuestra vida, hay odio, hay de alguna manera maltrato hacia los hijos, maltrato a todos aquellos que nos están a nuestro alrededor, el asunto de la indiferencia hacia el prójimo, de que veo la necesidad y no me importa la necesidad de él, porque yo también necesito y por lo tanto yo no puedo compartir con el otro. Y todo ese tipo de cosas que pasan en nuestra vida, que Jesús dice, despréndete de ello, despójate de ello, para que entres al reino de los cielos. Y oyendo esto los discípulos, y los que oyeron esto, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí algo muy, muy importante. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Fíjense bien, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y aquí el punto es de que tenemos que entender que nosotros no vamos a poder por nuestro pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Adán en el huerto del Edén, Adán y Eva desearon ser como Dios, anhelaron ser como Dios. Como diciendo, dice la Biblia que cuando la serpiente les dice a Eva, le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de este fruto van a ser igual a Dios. Y dice, y fue codiciable a sus ojos. Y lo cierto es de que nosotros codiciamos prácticamente ser grandes y que de alguna manera no queremos someternos a la voluntad de Dios y que esa razón nos hace imposible prácticamente entrar al reino de los cielos. Pero para lo que el hombre es, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, por la gracia de Dios es que nosotros estamos en Él. Y como solamente es posible en Dios, hace la invitación a seguir prácticamente a Jesús. Entonces solamente entrar al reino de los cielos es en el seguimiento a Jesús. Y eso lo hace posible solamente Dios en nuestra vida. Por lo tanto, vayamos a Dios, porque en Él es posible. Si no vamos a Dios, prácticamente es imposible que tú y yo entremos al reino de los cielos. Solamente en la fe, en la muerte y resurrección de Jesucristo es que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Es que nosotros nos despojamos cuando empezamos a confiar prácticamente, a decir, Señor, aquí está mi vida, oh Padre Santo, despojada totalmente de todo aquello que me estorbaba. Entonces, Señor, aquí estoy, Señor. Despoja tú una por una las cosas aquellas que me estorban, porque solamente Él lo hace posible. Entonces, ¿qué es aquello que nos estorba? ¿Qué es aquello en comparación a lo que Dios nos da? ¿Qué es aquello que está en nuestra vida? Que de alguna manera tenemos como gran valor. Muchas veces nos definimos o nuestra identidad, depende de aquello que nos hace sentir bien. Es decir, yo así estoy bien, usamos mecanismos de defensa para decir, de esta manera yo me siento a gusto y nadie me va a cambiar. Y así quiero ser porque de esta manera yo me autodefino. Yo de alguna manera tengo valor ante los demás. De esta manera los demás me respetan, los demás me hacen, me ven como alguien importante. Entonces eso no quiero despojármelo, porque es mi defensa, es mi carta de presentación prácticamente. Y los demás me conocen así de esa manera, por lo tanto no me despojo de aquello que yo, que a mí me identifica. Porque ¿cómo quedaré yo ante los demás si me despojo de todo aquello? Y Jesús dice, despójate de todo
como se despoja el camello para que entre, y entrarás al reino de los cielos. Y solamente Dios hace posible de que entremos. ¿Qué es tu autodefinición? Si no nos define Dios, nuestra autodefinición es nada. Que Dios nos defina, y Dios nos define prácticamente como sus hijos, como aquellos que le hemos seguido y que hemos dicho: Señor, aquí está mi vida, despójala de todo aquello que estorba. Señor, aquí está, no me sirve esto, o tú sabes, Señor, qué es lo que no me sirve, quítalo de mí. Pero muchas veces nos damos cuenta que realmente no nos sirve y luchamos para que no sea quitado de nosotros. Y es como darle las llaves de la vida a alguien y Señor, aquí están las llaves de mi vida, y estamos jaloneando con Dios muchas veces cuando Dios quiere hacer las cosas mejores para nosotros. Y es así como actuamos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por lo tanto, acerquémonos día con día a Dios y sigamos a Jesús. Sigámosle, porque solamente en Él tenemos vida eterna. La gran respuesta a la pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es: sigue a Jesús, porque Él murió por ti y por mí y resucitó el tercer día para darnos vida. Oremos. Muchas gracias, Dios, porque en ti es posible. En ti, Señor, tenemos vida eterna. Queremos seguirte, Señor, día con día. Queremos, Señor, despojarnos de todo aquello que nos estorba, Padre Santo. O más bien, Señor, queremos que nos despojes, para que así, Señor, nosotros podamos entrar. Despójanos tú, Señor. Solamente tú lo puedes hacer posible, oh Dios bendito. Glorifícate en nuestras vidas hoy y siempre. Está con nosotros, está con tu iglesia, está, Señor, con tu pueblo, está, Señor, con el mundo, Señor, que necesita de ti. Glorifícate hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a dar la bendición pastoral. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de Dios Padre, la misericordia de su Hijo Jesucristo y la paz y el amor de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y sus familias hoy y siempre. Amén.